Vamos a hacer en esta ocasión el ejercicio número 10 del grupo de ejercicios 2.1. Vamos a determinar puntos donde la recta tangente a una función sea horizontal. El enunciado de los ejercicios dice dos cosas. La primera, determinar la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto x1, f de x1. Luego tenemos B, determinar los puntos de la gráfica donde la recta tangente es horizontal y utilizar esos puntos para dibujar la gráfica. En este caso la función es 2x al cubo menos 3x al cuadrado. Primero vamos a hacer un pequeño análisis gráfico. Acá tenemos la función de nuestra gráfica, tenemos la curva verde. Tenemos un máximo en el origen y un mínimo en 1 menos 1. Entonces, viendo el enunciado donde se nos dice puntos de la gráfica donde la recta tangente es horizontal, podemos suponer de que va a ser en 0, 0 y en 1 menos 1. ¿Por qué? Acá, si tenemos una recta tangente horizontal, sería equivalente al eje X. Y en este otro punto, una recta tangente horizontal sería equivalente a Y igual a menos 1. Pero evidentemente esto lo tenemos que demostrar con números. Ahora, empecemos con la primera premisa, determinar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. ¿Qué vamos a hacer? Haremos uso de la ecuación de la pendiente que involucra límites. Esta dice que la pendiente es igual al límite de cuando delta x tiende a 0 de la función cuando ella depende de x1 más delta x. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener x, vamos a sustituir x por x1 más delta x. Y a esta expresión le vamos a restar la función de x1. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener x vamos a sustituir x por x1. Y esta resta está dividida entre delta x, el cual se aproxima a 0. Vamos a empezar con las operaciones. Lo primero que hacemos entonces es sustituir. Nuestra expresión algebraica de la función dada es 2x al cubo menos 3 por x al cuadrado. En el lado izquierdo de nuestro numerador tenemos 2 que multiplica a x1 más delta x al cubo. Entonces hemos sustituido x por x1 más delta x. Y en el segundo término tenemos a menos 3 que multiplica a x1 más delta x al cuadrado. Hemos sustituido x por x1 más delta x. Este par de términos se le resta 2x1 al cubo más 3 por x1 al cuadrado. Esto significa que tenemos nuestra función, pero hemos sustituido en la misma x por x1. Y todo esto está dividido entre delta x. Ahora, si analizamos nuestra operación o la ecuación que tenemos delante, vemos de que delta x, si tiende a 0, a la hora de resolver el límite nos generaría un problema porque la división entre 0 no está definida y nos daría una indeterminación. Por lo tanto, el objetivo será resolver el numerador de manera que nos permita simplificar este denominador delta x. Vamos a proceder. Lo que vamos a hacer primero es ejecutar estos productos notables, el cubo de la suma que tenemos en el primer término y el cuadrado de la suma que tenemos en el segundo término del lado izquierdo del numerador. Entonces, acá hemos ejecutado el cubo de la suma, aplicando el producto notable para tal caso. Y en este caso, hemos aplicado el cuadrado de la suma, aplicando la fórmula de producto notable para el mismo. Y los dos términos del lado derecho, es decir, de f de x1, han permanecido iguales. De esta manera ahora tenemos 7 términos en el lado izquierdo y 2 términos en el lado derecho. Bien, continuamos. Ahora el siguiente paso va a ser multiplicar nuestro coeficiente 2 por los 4 términos que resultaron del cubo de la suma y nuestro coeficiente menos 3 por los 3 términos que resultaron del cuadrado de la suma. Si hacemos eso, vemos de que en este caso, en los 3 términos del cuadrado de la suma, cada uno de ellos ha cambiado de signo, dado que el coeficiente por el que se multiplicaban estaba precedido de un signo menos. Y hemos dejado en la misma condición los dos términos del lado derecho.
Bien, ahora el siguiente paso va a ser eliminar nuestros corchetes para poder hacer la reducción de términos que nos facilite la eliminación del delta x en el denominador. De este modo, si operamos eliminando el corchete del lado derecho, los dos términos que están allí cambian de signo. 2 por x sub 1 al cubo pasa de positivo a negativo por ser multiplicado por este menos 1. Y menos 3x sub 1 al cuadrado pasa de negativo a positivo. Todos los términos del lado izquierdo, los que tenemos coloreados en azul, quedan con el mismo signo dado que delante de este corchete hay un signo más. Bien, hemos llegado a esta condición o a esta expresión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un total de 9 términos. Vamos a buscar la simplificación de los mismos. Observamos que 2 por x sub 1 al cubo positivo tiene su contraparte acá, en 2 por x sub 1 al cubo, pero de signo negativo. Y a su vez, 3 por x sub 1 al cuadrado de signo positivo tiene su contraparte negativa aquí, menos 3 por x sub 1 al cuadrado. De manera que estos 4 términos se nos van a eliminar. Pasaremos por lo tanto de 9 términos a 5. Tenemos entonces ahora esta expresión. Si la detallamos, tenemos como ventaja de que cada uno de ellos tiene como factor el término delta x, el factor delta x, lo cual indica de que lo podremos extraer como factor común y así simplificar el delta x del denominador. Entonces, acá los hemos señalado en rojo para poder visualizarlos mejor. Extraeremos como factor común delta x de cada uno de los 5 términos del numerador para simplificar el delta x del denominador. Bien, reescribimos nuestra expresión y vamos a hacer lo que hemos determinado. Hemos extraído a delta x como factor común y vamos a simplificar delta x en numerador con delta x del denominador. ¿Para qué? Para que nos quede entonces una expresión lineal y ya no tengamos problema a la hora de resolver el límite de delta x cuando tienda a 0. Ahora vamos a aplicar límite y vamos a aplicar el operador límite a cada uno de los 5 términos de esta expresión. Acá hemos reescrito y aplicaremos el límite a cada uno de los términos. Nos resulta 5 límites. En el caso del primero y cuarto término no tenemos problema porque el resultado va a ser el término mismo, ya que aquí no está involucrado delta x. Pero en el segundo, tercero y cuarto término vamos a sustituir delta x por el valor al cual se aproxima él, el cual es 0. Por lo tanto, el segundo, tercero y quinto término van a ser iguales a 0. Vamos a proceder y aquí tenemos los resultados del límite. Va a ser igual a 6 por x sub 1 al cuadrado más 6 por x sub 1 por 0 más 2 por 0 al cuadrado menos 6 por x sub 1 menos 3 por 0. Si hacemos la operación, estos tres términos, segundo, tercero y quinto, son iguales a 0 y el resultado es que la pendiente que estábamos buscando es igual a 6 por x sub 1 al cuadrado menos 6 por x sub 1. Hemos entonces respondido la primera pregunta. Ahora, vamos con el segundo paso. Determinar los puntos de la gráfica donde la recta tangente es horizontal y utilizar esos puntos para dibujar la gráfica. Por definición, para que la recta tangente sea horizontal, esta pendiente debe ser igual a 0. Entonces vamos a igualar esta expresión a 0. Si lo hacemos, vemos que vamos a tener dos valores de x sub 1. El primero va a surgir si extraemos como factor común x sub 1 y despejamos este x sub 1 que tenemos acá fuera del paréntesis. Si hacemos eso, obtenemos como primer valor x sub 1 igual a 0. Ahora bien, si venimos de esta expresión y en vez de despejar el 6x sub 1 que sacamos como factor común, despejamos este que está dentro del paréntesis al cual se le resta 1, vamos a hacer entonces el despeje correspondiente y nos dará como resultado que el otro valor de x sub 1 es igual a 1. Entonces tenemos dos valores de x en los cuales la pendiente es igual a 0.
Entonces, vamos con el primero. Si sustituimos x igual 0 en nuestra expresión y ejecutamos, nos da de que el valor para y cuando x es igual a 0 es 0. Entonces, quiere decir que el primer punto donde la recta tangente es horizontal es en el punto 0, 0. Ahora, vemos de que ese punto es el origen. Y tal como predijimos al principio, en este punto donde la función tiene un máximo, la recta tangente a la gráfica es horizontal. Procedemos a hacer el mismo procedimiento con el valor x sub 1 igual 1. Sustituimos x por 1 en nuestra función y si operamos nos da como resultado menos 1. Por lo tanto el punto es 1 menos 1. Si vamos a la gráfica, ubicamos ese punto acá en el mínimo que vimos al principio. Entonces este es el segundo punto donde la recta tangente a nuestra gráfica es horizontal. Ahora, no nos lo pide el problema, pero podemos determinar la ecuación de la recta tangente en estos dos puntos. Si usamos la ecuación de la recta para hacer tal cálculo y usamos respectivamente 0, 0 y 1 menos 1, vamos a tener dos resultados. En el primer caso, usando 0, 0, obtenemos que la ecuación de la recta tangente en el punto 0, 0 es y igual 0. La tenemos acá. Y ahora vamos a sustituir en nuestra expresión los valores 1 menos 1. Y si calculamos, nos da de que la ecuación de la otra recta tangente es y igual menos 1. Acá entonces tenemos los dos puntos y la ecuación de la recta tangente. Y si los graficamos, son los que habíamos deducido al principio. Nuestra gráfica tiene dos rectas tangentes que son horizontales. Ellas son y igual 0 y y igual menos 1. Y los puntos donde esas rectas tangentes la tocan son los puntos 0, 0 y el punto 1 menos 1. De esta manera hemos contestado las dos preguntas que se nos hacían. La pendiente de la recta tangente de la gráfica es esta, 6x sub 1 al cuadrado menos 6x sub 1. Y los puntos de la gráfica donde la recta tangente es horizontal resultaron ser el origen y el punto 1 menos 1.